Bueno, muy buenas noches, queridos aprendices. El día de hoy, pues les quiero dar la bienvenida a esta sesión. Eh, que esta sesión tocó hacerla por Teams debido a que la plataforma Sajuna estuvo en mantenimiento y presenta aún intermitencias. Entonces, debido a esto, la sesión del día de hoy la desarrollo por Teams, tal como esta sesión había sido anunciada en el foro en el foro de anuncio, en la parte de anuncios de la plataforma Sajuna. Lo único que cambió fue no realizarla en Sajuna, sino por Teams, siendo hoy jueves 16 de julio a las 6 de la tarde. Como tal, le había avisado también a la vocera para que les informara por el grupo de WhatsApp. Esa sesión igual queda grabada para que el resto de aprendices, quienes no se puedan conectar el día de hoy, pues la puedan visualizar. Hoy damos inicio al tercer trimestre. Como tal, esta es el RAP 5 de la competencia recursos financieros. Entonces, igual vamos a esperar unos minutos mientras el resto de aprendices se van conectando e iniciamos con la sesión.
Bueno, chicos, ya son las 6:12. Muy buenas noches para todos. Porfa, ¿alguien me puede confirmar si efectivamente me están escuchando? Si se escucha bien mi audio, por favor. Profe, buenas noches. Sí, sí. Sí. Ah, bueno, listo. Gracias, Darle. Muy amable. Bueno, muchachos, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este tercer trimestre. Desde que conmigo, no sé si es la primera sesión que van a tener. Desde esta semana se iniciaron ya con las sesiones. Sí, no hemos tenido algunos inconvenientes con el tema de la plataforma Sajuna porque estuvo en mantenimiento y presenta unas intermitencias al momento de uno conectarse, en fin, ¿sí? Entonces, en dado caso, para evitar, yo igual alcancé a publicar el anuncio de que teníamos el día de hoy sesión, pero para evitar de pronto contratiempos en la plataforma Safojuna, sea por la conexión o bueno, o ustedes al momento de ingresar, preferí hacer la sesión por Teams. Igual esta sesión está siendo grabada y posteriormente yo la montaré en Sajuna, en la parte de sesiones en línea, para que lo tengan presente. ¿Sí? Yo igual, nosotros vamos a tener sesión todos los días jueves para que lo tengan presente. Regálenme en un momentico, quiero con ustedes esta competencia que vamos a ver es recursos financieros, ¿sí? Y es el RAP número 5, ¿sí? Entonces, eso como para que lo tengamos presente. Si en dado caso en la sesión dentro de 8 días creería que ya la plataforma está estabilizada, vamos a continuar con las sesiones en la plataforma Sajuna. Mientras no se estabilice el tema de la plataforma, las sesiones va a ser acá por Teams, ¿sí? Igual yo siempre les aviso con la vocera. ¿Listo? De pronto alguien tiene dudas, preguntas hasta acá, frente a lo que he tocado. Listo. Entonces voy a iniciar a compartir pantalla. Eh, por favor, alguien me informa si efectivamente están viendo mi pantalla. Por favor. Sí, señor, se ve bien. Listo, gracias. Entonces, bueno, muchachos. El día de hoy, pues es nuestra primera sesión en el tema acá ya el tercer trimestre. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya ustedes están en el tercer trimestre. Por favor, los que han sido muy puntuales, la idea es que sigan así. Por favor, este trimestre va hasta el mes de septiembre. Sí, iniciamos en julio, vamos hasta septiembre. Entonces, para que por favor lo tengan muy presente. En mi caso, vamos a estar con la competencia que es reconocimiento de recursos financieros. ¿Sí? Recuerden que cada competencia tiene unos resultados de aprendizaje. En este caso, vamos a contemplar el resultado de aprendizaje número 5, ¿sí? Que es reconocer hechos económicos de acuerdo con políticas contables y normativa, ¿sí? Este resultado de aprendizaje de esta competencia va a estar también la profesora Gisela o la instructora Gisela Montes, ¿sí? Con Gisela, ustedes, igual Gisela les hará comunicar con ustedes, pero ustedes se van a ver con ella los días sábados, ¿sí? La hora o la disposición, la instructora Gisela les hará comunicar nuevamente con ustedes. Y este resultado de aprendizaje es compartido entre los dos, ¿sí? Para este resultado de aprendizaje, ustedes van a tener que elaborar cuatro evidencias, ¿sí? Pero como esta competencia es en conjunto con la instructora Gisela, ¿sí? Yo voy a estar a cargo de dos evidencias, es decir, dos evidencias que yo voy a calificar por mi parte y dos la instructora Gisela, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan presente, cuál evidencia le corresponde a cada uno de nosotros los instructores, ¿sí? Pero va a ser un solo resultado de aprendizaje. La primera evidencia que tenemos es el cuadro sinóptico de instrumentos financieros, ¿sí?
esa va a estar a cargo mío. Yo soy el que les voy a calificar y a hacer la respectiva retroalimentación, ¿sí? Si presentan algún tipo de inconveniente o eso directamente conmigo, ¿sí? Hay una segunda evidencia que es el taller de instrumentos financieros. Eso es directamente con la instructora Gisela Montes, ¿sí? La tercera evidencia es cartilla activos fijos, es conmigo, ¿sí? Lo que tengan que ver con esa evidencia. Y la siguiente evidencia es taller reconocimiento y medición de activos fijos, que es con la instructora Gisela Montes, ¿sí? Cada uno manejará unas fechas de entrega, ¿sí? Eso para que lo tengan muy presente. Yo en la siguiente sesión les diré en qué fechas exactas para cuadrar que quede de una vez cuadrado en la plataforma, sino por la intermitencia de plataformas Ajuna, todavía no les digo las fechas exactas, ¿sí? Pero igual la plataforma está dejando ingresar, a veces se cae, bueno, en fin, es para que ustedes tengan paciencia y pueden ir adelantando, no esperen hasta último momento. Adicional, como recomendación, la idea es que ustedes monten las evidencias antes de la fecha de vencimiento. ¿Para qué? Porque si ustedes no cumplen todo a cabalidad con el anexo y cada uno de los puntos que se les está pidiendo, pueda que no aprueben la evidencia, entonces automáticamente, en mi caso particular, yo les hago la retroalimentación y les digo, tienen que volver a hacer ciertos ajustes y volver a cargar la evidencia. Por favor, ustedes ya no están en primer trimestre, ustedes ya son chicos de tercer trimestre, ya van adelantados, ya hemos manejado, ustedes ya conocen cómo es la dinámica, conocen los anexos, ya conocen la plataforma, entonces digamos que no es excusa que ustedes no entregan evidencias que correspondan a aprendices del SENA, ¿sí? Entonces recuerden que el SENA se caracteriza porque salen aprendices muy bien preparados. Entonces, y a medida que vamos avanzando, pues la exigencia por parte de nosotros los instructores va a ser un poco más y obviamente el compromiso de ustedes tiene que ser un poco más porque ya se va entrando un poco más a, pues, a profundidad del tecnólogo que estamos viendo, ¿sí? No sé si haya alguna duda, pregunta hasta acá, muchachos. ¿Todo claro? Listo, entonces, ¿todo claro? ¿Alguien prende el micrófono? Lady. No, que iba a decir que todo claro, profe. Hasta el momento todo. Listo, listo, Lady, gracias. Entonces, eso para que lo tengan presente. Recomendación, yo siempre les digo a todos los aprendices, ojo, revisen Sofía Plus, que efectivamente esté encargado de los juicios evaluativos del trimestre anterior, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Bueno, entonces acá lo que les decía, las evidencias mías van a ser estas dos, los que yo voy a estar a cargo. Uno es el cuadro sinóptico de instrumentos financieros y el otro la cartilla de activos fijos, ¿sí? Por favor, acá presente, ténganlo muy claro. Esas dos evidencias, en mi caso particular, lo van a manejar en máximo grupo de 3 personas. Máximo 3 personas. ¿Qué quiere decir? Se aceptan evidencias de 1, de 2 y de 3. ¿Qué recomendación doy yo? Háganlo en grupos. Háganlo en grupos. ¿Por qué? Porque así mismo se les facilita a ustedes. La mayoría de acá trabajan, tienen otras ocupaciones. Entonces, háganlo en grupos. Adicional, la idea es que ustedes trabajen, refuercen la competencia de trabajo en equipo, que es muy indispensable pues al momento de uno en la vida laboral. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan presente. Ya las otras dos evidencias que están a cargo de la instructora Gisela, ella les dirá de cuántos grupos y los lineamientos específicos de ella. En estas dos es de máximo 3 grupos, 1, 2 o 3 personas. ¿Listo? La recomendación, recuerden que hay un material de formación. Ustedes lo encuentran en la plataforma. En este caso de esta competencia van a encontrar 3 materiales de formación. El primero se llama reconocimiento y medición de instrumentos financieros. 2, reconocimiento de propiedad, planta y equipo. Y 3, activos intangibles. ¿Sí? Recuerden que en la plataforma hay unos archivos en PDF
Y adicional, hay un tema de como recursos interactivos que ustedes pueden entrar a revisar ese material de formación. Adicional, cuando ustedes busquen en la plataforma, recuerden que ya estamos en la etapa de planeación. Ustedes van a buscar la etapa de planeación y van a encontrar los nombres de estas evidencias, ¿sí? Dentro de cada evidencia, ustedes van a encontrar el anexo, que es como el paso a paso de lo que les están pidiendo. ¿Listo? Entonces, vamos ahora sí ya a iniciar como tal el tema, ¿sí? Entonces vamos a hablar de instrumentos financieros, ¿sí? Entonces voy a iniciar como con una especie de preguntas, ¿sí? Que la idea es que ustedes eh, con estas preguntas se hagan como una especie de reflexión, ¿sí? Y antes de entrar como en sí en materia. Primero vamos a hablar qué es un instrumento financiero, ¿sí? ¿De qué trata eso? ¿Sí? Porque muchas veces eh, escuchamos hablar cierto lenguaje, pero no sabemos de qué es lo que nos están hablando, ¿sí? Y en la parte contable y financiera se habla mucho de instrumentos financieros, ¿sí? Entonces acá nos dice que ¿qué es? Es un contrato que genera simultáneamente un activo financiero para una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio para otra entidad, ¿sí? Entonces, ejemplo, yo soy entidad financiera, llámese banco X, Y, Z, ¿sí? Y ustedes algunos de ustedes vienen a mí, o la empresa, llámese persona natural o persona jurídica, vienen a mí a solicitarme un crédito, ¿sí? Para ustedes es un pasivo, ¿sí? Para ustedes. ¿Por qué? Porque les estoy prestando plata y ustedes me la están debiendo. Para mí es un activo, es una cuenta por cobrar, ¿sí? Y que por ende va a generar unos intereses, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista donde uno esté, puede ser un activo, un pasivo o un patrimonio, ¿sí? Y por ende es un contrato, ¿sí? En el caso del, del préstamo, siempre hay unos contratos, hay unos pagarés, uno los firma, llámese, ahora es en línea, en fin, ¿sí? Pero hay unas condiciones. Cuando hablamos de contrato, es un acuerdo de voluntades, que quiere decir de dos personas, pueden ser naturales o jurídicas, un acuerdo mutuo en donde hay unos compromisos por parte y parte. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo al ejemplo del préstamo, ¿sí? Hay unos compromisos, que yo le presto tal dinero y ustedes me pagan unas cuotas fijas de tanto, con unos intereses de tanto por X tiempo, que hay una póliza de seguro, en fin, ¿sí? Y que obviamente vienen unas arandelas adicionales que si uno no responda lo reportan a Data Crédito, en fin, ¿sí? Y como tal, los dos aceptamos ese acuerdo, ¿sí? Entonces, otros ejemplos hablamos del dinero en bancos, de las cuentas por cobrar, de préstamos bancarios, el tema de los CDTs o bonos o acciones y unas cuentas por pagar, ¿sí? Otro ejemplo ya no manejando activo y pasivo. Yo, persona natural o jurídica, voy a X, ¿qué? Ay, X empresa, y esta empresa como tal vende acciones, ¿sí? Entonces, para esa empresa se toca un tema de un patrimonio, ¿sí? Para mí es un activo, es una inversión, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta, que se maneja siempre el tema de instrumentos financieros es en un contrato en donde se genera simultáneamente un activo, un pasivo o un patrimonio, ¿sí? Dos, porque todas las empresas poseen instrumentos financieros, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que cuando las empresas, llámense persona natural o jurídica, siempre hay como una contraprestación, hay transacciones,
Entonces, uno, porque reciben dinero, ¿sí? Porque compran, porque venden, porque cobran, porque pagan, porque solicitan créditos, porque invierten recursos, ¿sí? Entonces, digamos que todas las operaciones que tiene una empresa, llámese persona natural o jurídica, poseen instrumentos financieros, ¿sí? Entonces, por ende, independientemente del tamaño de la actividad económica, siempre las empresas poseen instrumentos financieros. Si uno va a la tienda de la esquina, la señora compra y vende, ¿sí? Si uno va a una empresa grande, como decir Almacenes Éxito, lo mismo, ¿sí? Entonces, no importa el tema de la actividad económica o el tamaño. Siempre hay instrumentos financieros. Ah, obviamente, pues que de acuerdo al tamaño, asimismo va a ser la complejidad, ¿sí? Tercero, relación entre activos, pasivos y patrimonio, ¿sí? Entonces, recordemos la ecuación patrimonial, que activo es igual a pasivo y más patrimonio, ¿sí? Eso es algo básico que ya a este punto todos tenemos que saber, ¿sí? Entonces, el activo son recursos controlados que generan beneficios económicos futuros, ¿sí? Recuerden que un activo, devolvámonos al primer trimestre cuando se veía el concepto, un activo siempre me va a generar un tema de beneficios económicos. Ejemplo, propiedad, planta y equipo. Si yo tengo X maquinaria, yo la compré con el fin de que me produzca X cosa o que me haga ciertas cosas y de eso voy a tener unos beneficios económicos. Pasivo son las obligaciones que representan salidas de recursos, son las obligaciones que yo tenga, ¿sí? Y patrimonio, la participación residual de los propietarios en los activos de la empresa, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan muy claro y vayan poco a poco aterrizando y teniendo claro los conceptos para que así mismo sea mucho más fácil el tema para ustedes, ¿sí? Entonces, dentro de los activos tenemos los bancos, las cuentas por cobrar, las inversiones. Dentro de los pasivos tenemos los préstamos, las obligaciones financieras, los proveedores. El patrimonio tenemos el capital social, los aportes, las utilidades retenidas, en fin. Y cuarto, importancia del reconocimiento y la medición. Es muy importante algo que se ha venido trabajando de ustedes desde el primer trimestre es algo que se llama reconocimiento y medición y eso está inmerso en algo que se llama políticas, políticas contables, ¿sí? Que eso se ha venido trabajando con ustedes desde el primer trimestre y dentro de cada política siempre va a haber un tema de reconocimiento y medición, ¿sí? Cuando hablamos de reconocimiento, de reconocimiento es cómo yo lo voy a ingresar a la contabilidad, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma? ¿Y cómo va a ser la medición de este instrumento financiero? ¿Sí? Entonces, reconocer correctamente asegura que la información financiera refleje la realidad económica. Dos, que medir adecuadamente permite determinar el valor apropiado de cada instrumento financiero. Tres, presentar y revelar que facilita la comprensión y toma de decisiones. Y cuatro, cumplir con la normativa, que garantiza transparencia, confiabilidad y comparabilidad en la información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay un tema de acuerdos en las bases de medición, que está el valor razonable, que eso lo vieron en el segundo trimestre, que está el costo amortizado, que está el costo histórico. El costo histórico es el que con el que hace 5 años el valor que yo compré X activo. El costo amortizado, pues es el que poco a poco yo voy llevando. Y el valor razonable es el valor a hoy, de acuerdo al mercado, teniendo unas condiciones del mercado. Eso para que lo tengan muy presente. ¿Sí? Entonces, no sé si alguno de ustedes tengan dudas, preguntas hasta acá. Listo. Entonces, voy a continuar con lo siguiente que dice, ¿por qué todas las empresas poseen instrumentos financieros? Entonces lo hablamos. ¿Por qué? Porque en una empresa comercial siempre va a haber una caja, un banco, unos clientes, unos proveedores y por ende hay una serie de transacciones. En la empresa de servicios lo mismo, hay unos honorarios por cobrar, hay unas obligaciones financieras, hay unos anticipos. En la empresa industrial lo mismo, hay unos créditos bancarios, hay unas inversiones, proveedores, en fin que obviamente de acuerdo al tamaño de la empresa, pues el flujo va a ser mucho más grande, ¿sí? Cuando hablamos de la relación entre activos, pasivos y patrimonio,
¿sí? Entonces, la ecuación contable, que activo es igual a pasivo más patrimonio, y obviamente, pues, uno puede entrar a despejar esa fórmula para hallar pasivo o patrimonio, en fin. Entonces, cuando hablamos de activos financieros, son los derechos que generan beneficios económicos para la empresa, ¿sí? ¿Cuáles son? Las cuentas bancarias, los CDT, los clientes, las inversiones. ¿Cuáles son los pasivos financieros? Los préstamos, las obligaciones financieras, los proveedores. Dentro del patrimonio que tenemos, capital, aportes, utilidades retenidas, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante que ustedes vayan poco a poco, chicos, conceptualizando e identificando qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, ¿sí? Y más al momento de generar el registro contable. ¿Por qué? Porque si uno no tiene claro qué es un activo, pues no va a poder identificar a qué cuenta se va a acreditar o a debitar, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan muy presente, ¿sí? Más que empezar ya a saber que el PUC, que una vez es primero aterrizar, que es activo, pasivo y patrimonio. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar con la importancia del reconocimiento y la medición, ¿sí? Entonces, digamos que en la información contable y financiera, no basta con registrar solamente el instrumento financiero, ¿sí? Llámese pasivo, activo o patrimonio, ¿sí? Sino se tiene que saber reconocer, es decir, al momento que ingresa a la contabilidad, dos, medirse correctamente, tres, presentarse. Recuerden que todo lo que uno ingresa a la contabilidad o a la información financiera, el resultado son unos estados financieros. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Y por ende, esos deben de presentarse y revelarse correctamente, ¿sí? Cuando hablamos de reconocer, es registrar un hecho económico cuando cumple los criterios establecidos por la norma, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ejemplo. Por ejemplo, cuando una cuenta por cobrar, ¿sí? ¿En qué momento yo la voy a llevar a la contabilidad como una cuenta por cobrar? Ejemplo, yo vendo camisetas, ¿sí? ¿En qué momento voy a reconocer la venta de la camiseta? Cuando yo la entrego, cuando entrego el producto, cuando genero la factura o hasta que me paguen, ¿sí? Entonces, es establecer las reglas claras. ¿Para qué? Para que la contabilidad todos manejemos el mismo lenguaje dentro de la empresa, ¿sí? Segundo, ¿qué significa medir? Es determinar el valor por el cual se reconocerá contablemente, ¿sí? Entonces, listo, yo vendí la camiseta, entonces yo la reconozco a partir de que entregué el bien, ¿sí? La llevo a mi contabilidad, desde que la camiseta salió, yo se la entregué al cliente, ¿sí? Pero ¿cómo la voy a medir? Al valor razonable, que es el valor de mercado de un activo, costo amortizado o el costo histórico, ¿sí? Dependiendo de del instrumento financiero que estemos hablando, ¿sí? Entonces, es muy importante el reconocimiento y la medición. Y por ende, eso conlleva a lo que hablamos de políticas contables, porque las políticas contables son las reglas de juego, ¿sí? Que todos en la empresa tienen que conocer y tienen que manejar. ¿Para qué? Para que la información que salga sea homogénea, sea igual, ¿sí? No haya variables y asimismo se puedan tomar decisiones confiables. Entonces, ¿por qué es importante? Primero, porque garantiza que la información financiera sea relevante, confiable y comparable. Dos, permite evaluar la realidad económica de la empresa. Y tres, soporta la toma de decisiones, el control y el cumplimiento normativo. ¿Sí? Entonces, en términos generales, reconocer y medir correctamente es la base para presentar y revelar información financiera útil y transparente. ¿Listo? ¿Alguien tiene preguntas, dudas hasta acá, muchachos? Listo. Entonces, vamos a continuar. Vamos a entrar como a hacer, voy a entrar a hacer como una especie de preguntas orientadoras, ¿sí?
para que ustedes se vayan también como con esa reflexión. Primero, les hago la pregunta. ¿Qué diferencia existe entre un activo financiero y un activo fijo? Entonces lo vamos a ver. El activo financiero es un derecho contractual que genera beneficios económicos futuros en forma de entradas de dinero u otros activos financieros. No tiene forma física. Ejemplo, los bancos, las cuentas por cobrar, los CDTs, las inversiones en acciones, los bonos, ¿sí? Todo eso genera una rentabilidad, pero no son físicos, no son tangibles, ¿sí? Ah, que hay unos documentos, que hay unos contratos, sí, pero usted el CDT no lo puede coger, ¿sí? No es tangible, ¿sí? No tiene forma física. El activo fijo sí tiene forma física y es un recurso tangible, yo lo puedo tocar, entonces, por ejemplo, no sé, puede ser una maquinaria, entonces usted la puede coger, obviamente eso me sirve una producción o la prestación de un servicio y eso se espera que también me genere beneficios económicos, obviamente durante un periodo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? La maquinaria, los equipos, los muebles, los vehículos, los edificios, ¿sí? Eso para que lo tengan presente. Segundo, ¿todas las empresas poseen instrumentos financieros? Sí, eso lo acabamos de ver. Todas las empresas poseen instrumentos financieros, sin importar el tamaño, sin importar su actividad económica, ¿sí? Siempre tienen derechos u obligaciones financieras, ¿sí? Hasta vayamos a algo tan básico como ser emprendedor, ¿sí? En este país tiene unas obligaciones, ¿sí? Tiene también unos beneficios, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan presente. Tercero, ¿por qué es importante clasificarlos correctamente? ¿Por qué? Porque la clasificación adecuada garantiza que los estados financieros reflejen la realidad económica de la empresa. Imagínense uno registrar un activo, no sé, como un pasivo, ¿sí? No reflejaría la realidad económica y por ende no podemos tomar decisiones. Cuatro, ¿qué consecuencias tendría reconocer incorrectamente un instrumento financiero? Pues genera información errónea, podemos tomar, por ende, teniendo estados financieros o información errónea, pues tomamos decisiones erróneas, ¿sí? Entonces, estados financieros poco confiables, multas y sanciones por incumplimiento normativo. Ojo, el tema tributario, no solamente en el tema tributario, sino también en el tipo de empresas, por ejemplo, las EPS, de las IPS. Esas están vigiladas por la Superintendencia de Salud y también hacen seguimiento al tema financiero, ¿sí? Entonces, no solamente verlo desde el punto de vista tributario de la DIAN, ¿sí? Ustedes pueden acarrear unas multas y sanciones. Recuerden también que desde el punto tributario también están los impuestos municipales, como decir, el impuesto de industria y comercio, en este caso las alcaldías, que son el que lo cobra, también pueden incurrir en multas y sanciones, ¿sí? Decisiones inadecuadas por parte de la gerencia, pérdida de confianza de inversionistas y entidades de crédito y afectación en la imagen y reputación de la empresa, ¿sí? Eh, entonces, la quinta pregunta, ¿qué es? ¿Qué información suministran los instrumentos financieros para la toma de decisiones? Entonces, ¿para qué nos sirven los instrumentos financieros? Uno, porque dan datos claves sobre liquidez, es decir, capacidad para cumplir con las obligaciones a corto plazo. ¿Por qué hablo de liquidez? Recuerden que hay unos indicadores financieros, ¿sí? Dentro de la liquidez se mide el tema de activos y pasivos, es decir, cuántos pasivos yo puedo cubrir con los activos que tengo, ¿sí? Entonces, eso es a corto plazo. Entonces, por ende, los instrumentos financieros dan tema de liquidez, de endeudamiento, de rentabilidad, de riesgos, de flujo de efectivo, ¿sí? Toda esta información, ¿sí? Vuelvo y repito, hay unos indicadores financieros, normalmente uno mide toda la información financiera y pues ahí eso le ayuda también a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan presente. Bueno, vamos con el tema de política contable, que va muy de la mano con lo que estamos viendo, ¿sí? Y les hago una pregunta y la idea es que ustedes
la idea de estas sesiones es que ustedes ojalá participen, ¿sí? Y me gustaría hacerles una pregunta a los chicos que están conectados, ¿sí? ¿Qué pasaría si dos contadores de la misma empresa registraran una misma operación de forma diferente? O voy a ir más al punto de ustedes. Digamos que ustedes los contraten como auxiliares financieros y contables de X empresa, ¿sí? Y usted registre la misma operación diferente a la otra persona. Y les hago una pregunta a los que están conectados, a Natalia, a Lady, a Karen, a Jaidi. ¿Qué pasaría a Alejandra Hernández, a Darly Patricia Esteves, a Caterina Espina, a Caterine Dayana Barrera? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Y la persona, ¿qué pasaría si ustedes, siendo auxiliares en una empresa con otra compañera, registran la misma operación de forma diferente? ¿Quién? ¿Quién de ustedes? Chicos, la idea es que se conecten y participen. ¿Ninguno? Ni JD, ni Natalia Sierra, ni Lady Salazar, ni Karen Lisset, ni Alexandra Hernández, ni Darly Patricia Esteves, ni Caterine Dayana Barrera, ni Caterine Ospina. ¿Quién me dice? Profe, ¿Qué pues pasaría? Sí, qué Caterine, te pena, es escucho. que no tengo auriculares, entonces se escucha mucho ruido. Pues, profe, yo Ok. pienso que primeramente eh, va a haber como un desajuste dentro de las cuentas de la empresa porque vamos a trabajar para la misma empresa, vamos a manejar las mismas, se supone que debemos manejar las mismas operaciones. Entonces, eso también quiere decir que estamos, bueno, claro que hay que depender las directrices bajo que manejemos las cuentas bueno, manejemos el registro, pero digamos que si es la misma operación, sí, la misma operación, digámoslo así, pues lógicamente hay un error, y ese error hay que identificarlo de pronto en la manera en cómo identificamos esa operación. Mm, Creo que también hay que manejar de pronto en cómo se nos dio la directriz para ingresar, pero creo que pues esto lo digo como estudiante, ¿no? Porque pues si fuera No, no, contadora creo no. que hay otro. No, no, no. Está súper bien. Gracias, Caterine, por tu intervención. Lady, ¿quieres Profesor, hacer una intervención? sí, señor. Eh, pues primero que todo, hay un error. Alguien está cometiendo un error. Segundo, pues va a llevar problemas, digamos, como legales, porque alguien está haciendo algo mal y también se puede perder como la confianza del trabajo que uno está realizando, porque pues hay alguien que no está haciendo bien las cosas y se puede crear ese malentendido y la empresa pues ya no va a confiar en los contadores porque están cometiendo errores gravísimos en las cuentas. Listo. Gracias. Gracias a las dos por intervenir, a Lady y a Caterine. Efectivamente, sí, lo que ustedes dicen es muy cierto. Sí, acá yo había tapado, pero todavía no lo destapo. ¿Qué pasa? Si es la misma operación, un ejemplo, una venta, ¿sí? Y que lo lleven a una cuenta que no es o lo registren mal, siendo la misma operación, ¿sí? Va a generar, como dice las compañeras, un error. Y ese error se puede tener unas causas muy graves, ¿sí? ¿Por qué? Porque brindan información que no es, se toman decisiones inadecuadas. Si digamos, si eso afecta un tema tributario, acarrea multas y sanciones, ¿sí? Si tenían que presentar en el caso de, no sé, si están vigilados por alguna superintendencia y tenían que rendir un informe, también van a acarrear sanciones. Adicional, quienes lo están haciendo, en este caso el ejemplo puntual son los contadores, ¿sí? Pero voy a aterrizarlo al de ustedes, chicos. Imagínense ustedes ser los responsables, ser los auxiliares o auxiliares financieros o contables que hicieron mal ese registro, ¿sí?
a ustedes les cuesta hasta el trabajo y hay unos cargos que automáticamente fue una sanción económica, le toca a uno entrar a responder, ¿sí? Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en eso. Por eso hay algo, acá les voy a quitar lo que les había cubierto. Entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas? Que los estados financieros podrían ser diferentes y no comparables, que podrían tomar decisiones equivocadas, que la información no sería confiable para los usuarios externos y que la empresa podría incumplir normas contables y legales, ¿sí? Prácticamente ahí se reúnen esas cuatro, ¿sí? Entonces, por eso las empresas manejan algo que se llama políticas contables, ¿sí? ¿Qué son las políticas contables? Lo voy a usar en lenguaje coloquial y fácil. Son las reglas de juego, ¿sí? Son los lineamientos que se dan generales para que la información contable se rinda, se registre, la medición posterior, todas las reglas de juego, ¿sí? Porque imagínense cada quien manejando la forma de interpretar, no. Entonces, para eso están las políticas contables. Y esas políticas contables normalmente existe un manual, ¿sí? Es decir, está documentado. ¿Qué quiere decir esto? Está en papel, está en un documento, ¿sí? Y tiene que quedar así, porque imagínense ustedes si todo se manejara de forma verbal, ¿sí? Entonces llega tal persona y le dice una cosa y después empieza a manejar un teléfono roto. Por eso hay unos manuales. ¿Para qué? Para que la persona que llegue, ¿sí? Sea preferiblemente nuevo, que cuando ingresan a la empresa pues conozcan y se maneje el mismo lenguaje, ¿sí? Que cambió por eso es que eso va muy ligado, puede ser a un tema de sistema de gestión de calidad. Se coge las políticas, se adopta por el sistema de gestión de calidad, se genera el documento, ¿sí? Que usted lo puede actualizar, sí, claro, usted lo puede actualizar, ¿sí? Entonces, pero se maneja para que se maneje el mismo lenguaje dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué logramos? Uno, con una política contable. Uno, uniformidad. ¿Qué quiere decir? Que todos registran igual los hechos económicos. Dos, confiabilidad. La información es creíble y útil para tomar decisiones. Tres, comparabilidad. Permite analizar la empresa en diferentes periodos y con otras entidades. Cuatro, cumplimiento. Se cumple la normatividad contable vigente. Y por último, transparencia, que facilita la rendición de cuentas y genera confianza. ¿Sí? Entonces, en conclusión, tenemos de que contar con políticas contables es fundamental para registrar correctamente los instrumentos financieros y presentar información financiera de calidad, ¿sí? Entonces, eso para que siempre lo tengan presente, ¿sí? Ustedes cuando empiecen la vida laboral, de pronto quienes no tienen experiencia y van a la parte financiera, ustedes tienen que tener en cuenta toda la documentación que tiene la empresa, iniciando por políticas contables, tienen que identificar a qué grupo de las NIF pertenece, ¿sí? Entonces, cuáles son los procedimientos, cuáles son los manuales, cuáles son los instructivos, y ustedes poco a poco irse empapando del tema. Adicional, conocer, o eso lo conoce uno a través del RUT, cuáles son las responsabilidades, cuál es el perfil de la empresa, ¿sí? Para que ustedes lo tengan muy presente, ¿sí? Es más, ni siquiera cuando ingresen a trabajar. La idea es que ustedes, cuando vayan a presentar una entrevista de trabajo, que lo más normal es que a uno, como cuando va a entrar a la parte financiera y contable, les hacen pruebas, ¿sí? Entonces, lo ideal es que ustedes antes de se preparen para la entrevista y en este caso, si hay una prueba, pues ustedes se preparen, que eso es lo más común. Normalmente uno en la parte contable siempre le hacen pruebas, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con qué es una política contable, entonces ya lo habíamos visto, que es el conjunto de principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por una entidad para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos, ¿sí? ¿Por qué son importantes las políticas contables? Entonces, porque uniforman los registros contables, porque garantizan la comparabilidad, porque evitan interpretaciones diferentes, porque facilitan la toma de decisiones. Entonces, un ejemplo que la empresa adquiere un CDT por 50 millones. Entonces usted va en la política contable, debe indicar primero cómo reconoce esa inversión, ¿sí? Entonces que se reconoce como un activo financiero cuando la empresa obtiene el control del recurso y los beneficios futuros.
2, ¿cómo medirla inicialmente? Entonces dice que se mide inicialmente al costo histórico de la transacción, es decir, el CDT cuando lo hice por los 50 millones de pesos, ¿sí? Más costos directamente atribuibles. 3, ¿cómo actualizar el valor posterior? Entonces, recuerden que a medida que va pasando el tiempo, pueda que pierda el valor, en fin, el dinero, eso lo vimos eso lo vieron tuvieron que haberlo visto en segundo trimestre, el dinero va perdiendo la capacidad adquisitiva. Entonces, ¿cómo se mide eso posteriormente? El costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 4, ¿cómo presentarla en los estados financieros? Es decir, ese es tema de inversiones. Entonces dice que se presenta en el estado de la situación financiera. Ojo, ya no es balance general. Ya no es balance general. Quiten esa palabra de la boca de ustedes, por favor, chicos. Recuerden que eso se llama estado de la situación financiera. Por ende, el estado de la situación financiera maneja activo, pasivo y patrimonio. Como es un CDT, va al activo. Entonces dice que obviamente va a estar en el estado de la situación financiera. Dentro de los activos financieros corrientes o no corrientes. Y lo último, ¿qué información revelar en las notas? ¿Sí? Entonces, que revelan las políticas aplicadas, los riesgos asociados, los vencimientos, las tasas de interés y otra información relevante. ¿Sí? Recuerden siempre que entre los 5 estados financieros hay unas notas a los estados financieros, que es la manera cualitativa de explicar las cifras. ¿Sí? Entonces, eso para que siempre lo tengan muy presente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Siempre tener políticas claras y bien aplicables es muy importante para que la empresa pueda registrar bien todos los instrumentos financieros y presentar información financiera útil, confiable y transparente. ¿Listo? Preguntas, dudas hasta acá. ¿Ninguna? Listo. Continúo. Componentes de una política contable. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una política contable, los componentes es la forma como tiene que ir estructurada, ¿sí? Entonces, el primero es el objetivo, ¿sí? Que indica el propósito de la política. Recuerden que siempre los objetivos van con un verbo inicial en infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo? Ar, er, ir, or, ur, ¿sí? Entonces, el objetivo, establecer, realizar, aplicar, validar, ¿sí? Los objetivos siempre inician así. Entonces, acá tenemos un ejemplo que establece los criterios para el reconocimiento, medición y presentación y revelación de los instrumentos financieros de la empresa. 2, el alcance. Define a qué instrumentos o situaciones aplica, es decir, hasta dónde se aplica esa política, ¿sí? Entonces dice, aplica a todos los instrumentos financieros reconocidos, efectivo, equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, préstamos y cuentas por pagar, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿de qué política estamos hablando? Un ejemplo de política de instrumentos financieros, ¿sí? 3, marco normativo. Entonces, ahí se establece el marco normativo. Obviamente, digamos que eso puede ir variando, pero ese es el esquema como general. El marco normativo, entonces, esta política se elaborará de acuerdo a las NIF 9, NIF 32 y NIF 7 adoptadas en Colombia mediante el decreto tal y sus modificatorios, ¿sí? 4, definiciones. Explica los términos claves utilizados. Entonces, en este caso, explica qué es un activo financiero, qué es un pasivo financiero. Eso es como qué es un instrumento financiero, ¿sí? En fin. 5, reconocimiento. Entonces, ¿de qué forma se reconocerá? Entonces dice que se reconocerá un activo financiero cuando la empresa sea parte de las condiciones contractuales y tenga derecho de los flujos de efectivo, ¿sí? Sexto, la medición inicial, ¿sí? Es decir, ¿cómo se va a medir? ¿En qué valor se va a registrar? Tiene que tener la política contable. 7, la medición posterior, es decir, a medida que pasa el tiempo. 8, la presentación, ¿cómo se van a presentar en los estados financieros? 9, la revelación, ¿sí? Se revelará en forma cualitativa y cuantitativa, en fin. Y 10, los responsables. ¿Sí? Recuerden que es muy importante tener claro quiénes son los responsables. En este caso, el área contable es responsable de la aplicación de esta política. La revisión y actualización estará a cargo del contador general y aprobada por la gerencia. ¿Sí? Entonces, este es como un esquema de política contable. ¿Sí?
Entonces, que siempre es el esquema de cómo tiene que estar documentada, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar que la información sea clara, confiable y útil para la toma de decisiones. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán, "Ah, pero ¿por qué es importante documentar una política contable? ¿Sí? Si eso, si lo podremos manejar solamente así verbal y es para qué documentar. Entonces, no, es muy importante que quede en un documento. ¿Por qué? Uno, para aplicar criterios uniformes, porque recuerden que normalmente cuando uno maneja comunicación verbal, ¿sí? A veces existe el teléfono roto. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos muy dados a cambiar el mensaje, ya sea porque se nos olvidó, ya sea por X, Y o Z, ¿sí? Entonces, eso es como cuando se vuelve un run run y lo que se dice comentario de pasillo, ¿sí? Entonces, por eso es mejor todo documentado, ¿sí? Dos, cumplir la normatividad vigente. Entonces, asegura que la entidad aplique las normas contables, tributarias y legales establecidas, evitando sanciones y contingencias. Tres, facilita auditorías internas y externas. ¿Por qué? Porque muestran una evidencia. Ojo, cuando ustedes le vayan a hacer una auditoría, independientemente del, del tipo de auditoría, porque hay auditorías en sistemas de gestión, hay auditorías de control interno, hay auditorías aplicados, externas aplicados por entes, bueno, en fin, ¿sí? Financieras, en fin. Siempre les van a pedir a ustedes evidencia, porque uno como auditor pide evidencia, ¿sí? Ejemplo, ¿qué tal informe? No, yo lo rendí. No, es que yo lo rendí en la plataforma. No, no es de palabra. Muéstreme la evidencia que lo rindió. Ay, yo no le tomé pantallazo. Ay, yo no lo subí. Entonces, lo siento, pero acá la palabra no vale. Es la evidencia que se presente. Cuatro, reducir errores en el registro contable, ¿sí? Porque al tener las reglas claras y definidas, disminuye la posibilidad de errores. 5. Mejora la calidad y confiabilidad de la información financiera. Genera pues información relevante, útil, transparente, en fin. Entonces, siempre es muy importante que exista un manual de políticas contables. Es fundamental. ¿Por qué? Porque formaliza las prácticas contables de la organización, porque establece alineamientos claros para el reconocimiento, la medición, presentación y revelación. Promueve, tercero, promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Cuatro, facilita la capacitación del personal y la continuidad de los procesos. Cinco, se convierte en una herramienta de control interno y gestión del conocimiento. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan que la empresa primero tenga un manual de políticas contables. Si ustedes iban a trabajar en la parte contable y financiera, conozcan los documentos iniciando por el manual de políticas contables. Preguntas, dudas, hasta acá, chicos. Listo, continúo. Normativa aplicable, ¿sí? Entonces, la normativa aplicable de los instrumentos financieros son la NIF 9, la NIC 32 y la NIF 7. Es muy importante que lo tengan claro, ¿sí? La NIF 9, que regula reconocimiento, clasificación, medición, deterioro y bajo los instrumentos financieros, ¿sí? La NIC 32, es muy importante que ustedes le peguen una leidita al material de formación y se basen en estas normas. Presentación de instrumentos financieros y criterios para distinguir activos, pasivos e instrumentos de patrimonio. Y NIF 7, información a revelar sobre instrumentos financieros, riesgos y políticas aplicadas. ¿Sí? Cada norma tiene su alcance. La NIF 9 nos dice, indica cómo reconocer y medir los instrumentos financieros. La NIF 32 establece cómo clasificarlos y presentarlos en los estados financieros. Y la NIF 7 determina qué información debe revelarse en las notas a los estados financieros. ¿Sí? Entonces, estas tres normas son las que tienen que ver con instrumentos financieros. Ojo, muchachos. Recuerden que las sesiones, yo los invito, como siempre los he invitado, revisen el material de formación. Si les da pereza leer el PDF, pues hagan el recurso interactivo, bajen el PDF. Recuerden que también ahorita existen muchas herramientas como inteligencia artificial, aplicaciones que le pueden a uno hasta leer el documento, ¿sí?
Entonces, la idea es que ustedes usen esas herramientas, pero lean la información y vayan leyendo los anexos de las evidencias y vayan aterrizando eso para que ustedes ingresen a las sesiones y aclaren las dudas. Recuerden que las sesiones no es obligación conectarse. Yo en mi caso, yo tomo asistencia, pero no es obligación conectarse, ¿sí? Pero ojo, chicos, ustedes tienen que ir acogiendo un tema de conocimientos, porque recuerden que ustedes también van a una parte práctica, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Entonces, hay gente que se conecta, y lo digo en buena onda, se conectan pero no participan o se conectan y están viendo televisión, están haciendo otro tipo de cosas. Yo sé que a veces es muy complicado uno conectarse. Yo trato de que hacer lo mejor posible para no, que no pierdan el hilo. Pero si ustedes ven, no sé, traten de prestar la mayor atención, pero si yo me conecto y pues voy a estar en otro tipo de actividades, ¿sí? Ya diferente que uno esté en el trabajo, pues no hay necesidad que se conecten, muchachos, ¿sí? No hay necesidad, digamos que acá la asistencia no es obligatoria, ¿sí? Pero sí mi invitación es que presten un poco más y aprovechen las sesiones, porque recuerden que ustedes salen es al mercado laboral. Y ustedes antes del tecnólogo hay una parte que es práctica, ¿sí? Entonces tienen que saber desenvolverse en esa parte. ¿Listo? Preguntas, dudas, hasta acá. Listo, continúo. Señora, Profe, pues en mi caso no he podido leer prácticamente nada porque la plataforma no me ha permitido ingresar, incluso hasta ahorita puedo ingresar porque ahora me pide una contraseña. sí, está molestando la plataforma. Yo ya ahorita antes de terminar la sesión, yo alcancé a descargar los materiales de formación, no alcancé a descargar las evidencias, pero las voy a descargar y se las enviaré por WhatsApp, ¿sí? Para que ustedes puedan aprovechar, mejor dicho, venga, dejo de compartir pantalla y automáticamente voy a compartir. La idea es que ustedes después también pues lo revisen, pero los voy a compartir por WhatsApp eh, a a quien, a Laura. Entonces, voy a compartir el material de formación. Profe, porque pues Recuerden que, señora, participar en algo que es difícil uno poder participar con algo que desconoce, entonces en mi caso sí. no tengo conocimiento. No, la idea es que ustedes, Patricia, yo sé que a veces a ustedes por pena, o no sé, uno desde cuando está desde el punto de vista de aprendiz, eh, ya se los compartí a Laura, los documentos. A veces uno dice, ay, no, yo para qué pregunto, la gente le dice, ay, usted, ¿por qué pregunta esas bobadas? Sí. Pero la idea es que ustedes, cualquier duda que tengan, al menos en mis sesiones, y ojalá sean con los demás instructores, hagan, instructor, qué pena, pero yo no estoy comprendiendo, ¿me puedo explicar? Pues no entiendo, ¿sí? Pero mi invitación es esa, que no se queden y que aprovechen al máximo las sesiones. Ya le compartí a Laura. La idea igual ustedes cuando ya la plataforma se habilite, ustedes la pueden descargar y usen el recurso interactivo, porque a veces yo les comparto son los PDF nomás. Esos son los tres materiales de formación. El primero son el primero, el que estamos viendo es el de reconocimiento y medición de instrumentos financieros, ¿sí? Hay otro que se llama reconocimiento de propiedad, planta y equipo, y el otro se llama activos intangibles. ¿Listo? Entonces, ya le pedí el favor a Laura, ella ya me contestó y dijo que los iba a compartir al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Profe, gracias. Vale, chicos. Entonces, continúo acá para volver a compartir pantalla. Listo.
Y otra cosa que se debe tener en cuenta y claro es, recuerden que las NIF, las normas internacionales de información financiera, manejan unos grupos, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen que hacer una especie de evidencias y hay evidencias, eh, ciertos puntos de ciertas evidencias que ustedes tienen que ir ligando en los trimestres para presentar un trabajo que va ligado, o como decir, un trabajo final, ¿sí? Ese es el trabajo del aula, ¿sí? Ustedes siempre lo manejan bajo una empresa y esa empresa tiene que ser del grupo DOF y tiene que ser del sector no de servicios, sino de productos, ¿sí? De comercialización. Que maneja como la actividad principal, que con la manejas la actividad secundaria, puede ser una actividad de servicios, no hay problema, ¿sí? Pero ustedes en la NIF hay tres grupos, ¿sí? Los dos principales que maneja NIF es el grupo uno y el grupo 2, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del grupo uno automáticamente uno lo asemeja como NIF plenas, ¿sí? Es decir, ellas manejan todo el marco normativo completo de las normas internacionales, ¿sí? El grupo 2 no, el grupo 2 son las NIF para pymes, ¿sí? Que la verdad acá en Colombia el grupo uno creería que son muy poquitas las empresas que pertenezcan al grupo uno. El grupo 2 son las NIF para pymes y aplica las NIF para pequeñas y medianas empresas, ¿sí? El grupo uno son empresas de mayor tamaño de interés público, ¿sí? Incluye entidades que tienen obligación pública de rendir cuentas o que por su tamaño utilizan la información financiera de forma pública. Mientras que el grupo 2 son pequeñas y medianas empresas que no tienen obligación pública de rendir cuentas, no pertenecen al sector público, ¿sí? Y cumplen ciertos límites de tamaños definidos por la norma. Adicional, el grupo 2 presenta unas revelaciones simplificadas. ¿Qué quiere decir esto? Las notas a los estados financieros requieren menos revelaciones y con menor nivel de detalle. A diferencia del grupo uno, que la revelación de las notas a los estados financieros es mucho más extensa y más a detalle, ¿sí? En el grupo uno los tratamientos contables son más amplios, ¿sí? Es decir, incluye más opciones, eh, excepciones, digamos que es un tema más como de complejidad. Mientras que en el grupo 2 pues son tratamientos simplificados, que quiere decir reglas más simples, menos estructuradas, menos opciones para escoger, ¿sí? Entonces digamos que en teoría es mucho más fácil, ¿sí? Entonces eso para que lo tengan presente. Bueno, acá les hago una pregunta como para reforzar lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, la primera es, ¿por qué todas las empresas deben tener políticas contables? Entonces, ¿por qué? Porque garantizan que los hechos económicos se registren de forma uniforme. Dos, porque permiten cumplir con la normatividad contable vigente. ¿Sí? Tres, aseguran información financiera confiable, comparable y útil. Y por último, favorecen la transparencia y la rendición de cuentas. La segunda pregunta, ¿qué sucederá si una empresa no documenta sus políticas contables? Entonces, lo que les decía, ahí empieza a haber un teléfono roto, ¿sí? Entonces se generan registros inconsistentes y errores contables, empieza a haber información financiera poco confiable y difícil de comparar, pueden uno llegar a incumplir la normatividad, lo que les hacía la pregunta de lo del tema de los dos contadores registrando lo mismo, ¿sí? Se afecta la toma de decisiones. Tercero, ¿cuál es la diferencia entre la NIF 9, la NIF 32 y la NIF 7? Entonces, la NIF 9 establece cómo reconocer, medir, deteriorar y dar de baja los instrumentos financieros. La NIF 32 define cómo presentar los instrumentos financieros y cómo distinguirlos entre ellos. Y la NIF 7 determina qué información cualitativa y cuantitativa sobre los instrumentos financieros, riesgos y políticas deben reflejarse en las notas. ¿Sí? Y cuarto, dice, una empresa del grupo 2 también debe aplicar políticas contables para los instrumentos financieros. ¿Por qué? Sí, todas, ya sean de grupo uno o grupo 2 deben de tener un manual de políticas contables, ¿sí? ¿Por qué? Pues se deben definir para manejar el mismo lenguaje, ¿sí? Esto asegura que los instrumentos financieros reconozcan y midan correctamente, permiten presentar información útil y relevante y confiable,
¿sí? Entonces, digamos que las políticas contables no solamente es un requisito, sino es una herramienta de trabajo que le hace a uno la vida más fácil. Por ende, tiene que estar documentada, ¿sí? Preguntas, dudas hasta acá, muchachos. Listo. Entonces, me regalan un segundito. Voy a entrar a tomar asistencia. Regálenme un segundito. Bueno, hoy estamos a 16 de julio. Por favor, los que no tengan micrófono y me vayan a escribir por el chat y los que sí tengan micrófono me pueden colaborar si son tan amables. Les agradezco porque no estoy viendo la pantalla, entonces, listo. Luis David Agudelo, Brigitte Alexandra Aguirre, Lady Joana Alfonso Sanabria, Ingrid Camila Arevalo, Ginette Paola Aya, Caterine Barrera, Paulina Presente, profe. Barruet. Caterine Barrera. Sí, señor. Vale, gracias. Paulina Barrueto, Paula Barrueto, José Luis Benítez, Abigail Bolívar, Abigail, Tania Caterine Burgos, José Jorman Carrillo, Alicia del Pilar Carrillo, Marisol Castañeda, Jesús David Chávez, John Alexander Chocontá, Aurín Estil Contreras, Darly Patricia Esteves, Presente, profe. gracias, Susan Vanessa Estrella, Karen Lizeth Fernández, Sol María Flores, Karen Lizeth Fernández, Karen Lizeth Fernández. Listo. Profe, ella dice que escribió en el chat que presente. Vale, Para- listo, gracias. Sol María Flores, Floralba García, Angélica Gómez Roballo, Claudia Marcela González, Luz Estela González Herrera, María Alexandra Hernández Marín, Carlos Steven Huerta Salina, Alexandra Hernández, Profesor Alexandra Hernández. Alexandra Hernández también escribió en el chat que presente. Gracias, muy amable, Lady. Jenny Paola López, Herlin Joumo López, Leili Dayan López, Eslendi Marcela Mayorga, JD Paola Morelo, Presente, Hanny, instructor. JD, Sí, con ella. gracias. Hanner José Gracias. Moreno, Andrea Alexandra Moreno, Karen Liliana Niño Morales, Juliet Ospina, Dairis Stephanie Palomino, Valentina del Rosario Pantoja, Ángel José Pineda, Viviana Maritza Riascos Coral, Laura Patricia Rodríguez, Natalie Rodríguez, María Inés Rodríguez, Lady Aleisi Salazar, Presente, profesor. gracias, Diana Edith Santamaría, Natalia Sierra Sierra, Jennifer Karime Tejada, Gina Paola Valderrama, Lady Joana Vega Mota y Nancy Jacqueline Villamil.
Solamente 6 tengo apuntados. 3, 4, 5, 6 personas. Listo, chicos. Entonces, mi invitación es que ojalá aprovechen este fin de semana, entren a la plataforma. La plataforma está ¿qué? Funcionando per intermitencia. Entonces, mi idea es que descarguen las evidencias, empiecen a ver y lean el material de formación. Listo. Recuerden que nos volvemos a ver dentro de 8 días. Estén muy atentos con los instructores, ya sea el foro, el anuncio, perdón, los anuncios de la plataforma, porque pues van a tener sesiones con los demás instructores. Bienvenidos a este tercer trimestre. Por favor, no bajen la guardia. Los que van con todo han cumplido. Miren ya cómo ha avanzado el tiempo. ¿Listo? Entonces les Pues, deseo, señora, les qué deseo una pena, es feliz. que yo Señora. revisé ahorita a la página y pues sí se demora un poquito en entrar, está molestando, pero no muestra, digamos, las actividades para el tercer trimestre. Está todavía, dice como proyecto, el proyecto 2, ¿sí? Que dice el Sí. fase de análisis, todavía no muestra pues lo que estamos viendo hoy, porque no, o por lo menos en la plataforma que yo entré no me deja ingresar en la mía. Bueno, déjame, yo reviso eso mañana si no está habilitado, les habilito eso, ¿sí? Listo, gracias. Entonces, eso para que estén presentes. Listo, muchachos, entonces no siendo mal, les deseo una feliz noche. Recuerden que este fin de semana es puente festivo. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Igualmente, instructor. Gracias, profe.
Ok.